Bueno, y estamos ahora en línea con Soledad García. Soledad García es una militante por los derechos humanos, integrante de la Mesa Provincial por los Derechos Humanos, tiene una historia vinculada a lo que fue la represión y las víctimas de la represión, un compañero desaparecido, Eduardo Requena. Bueno, hemos hablado muchas veces con ella, Soledad, y queremos llegar a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, con recordar un poco lo que te tocó vivir en tiempos de dictadura, porque a veces es bueno recordar para no volver a repetir, ¿no? Te damos la bienvenida, Soledad, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Y un saludo a todos los oyentes y esperamos que, siempre el mensaje sirva para el futuro, ¿no? Esa es nuestra mirada de los derechos humanos, muy integral, y que si bien a veces partimos de la propia vida nuestra, que no fue fácil, como la de toda una sociedad en la época del terrorismo de Estado, a mí me parece que hoy sirve decir esto que estamos planteando para la marcha y permanentemente, que la patria no se vende, que la patria se debe defender en las calles, ¿no? Y que tenemos que profundizar y defender los derechos conquistados y por cierto, profundizar la democracia, porque por malo que sean algunas cuestiones, siempre la vida en democracia es más saludable, ¿no? Y eso garantiza que defendamos también los derechos conquistados y la educación, la salud, la vida. El derecho a la cultura, tan vapuleado hoy, a la expresión, ¿no? Quizá interese, como hablábamos un poquito con Analía, que comente quién soy yo o una introducción en ese sentido. Sí, creo que es importante, Soledad. Yo sobre todo quiero marcar que tenía una historia de vida sindical durante muchos años en la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, en la CTA, y que hoy ya jubilada y planteando siempre igual la defensa de la educación pública y la democracia, milito en el campo de los derechos humanos. Como ella dijo, formo parte de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, que entre otras cosas trabaja todo el año, pero entre otras cosas es la que organiza fuertemente la marcha del 24 en Córdoba, que suele ser una marcha multitudinaria y hoy esperamos lo mismo. Y también soy presidenta de la Asociación Civil de Expresos Políticos, porque fui presa y exiliada política, y ahora voy ya puntualmente, y miembro también de la Comisión Provincial de la Memoria. Ahora voy puntualmente a por qué, o qué me pasó a mí, o qué nos pasó a muchos jóvenes que teníamos sueños en los 70, ¿no? Veníamos, muchos de nosotros, en mi caso, organizada y participando incluso en la conducción de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, en la Delegación Capital. Y desde ahí teníamos una articulación muy grande con los otros sindicatos. No olvidar que en Córdoba empezó en febrero del 74 el golpe de Estado. Se anticipó con un golpe que hubo al último gobierno constitucional en ese momento del doctor Obregón Cano, y el vicegobernador era Tilio López, un dirigente sindical de la UTA, a quien asesinan en el mismo 74 con un compañero nuestro de militancia y lucha, si bien era sanjuanino, un contador, Juan José Varas. ¿Por qué digo que empezó el golpe? Y porque empezó la persecución, empezó a darse una disputa, o continuó, si es que ya había empezado, por el poder económico, porque pocos grupos manejen la economía en forma concentrada, porque la disputa de la dictadura, la que empezó el 24 de marzo y completó lo que venía pasando en Córdoba, con sindicatos intervenidos, con compañeros apresados que no sabíamos después a dónde iban a parar, y en muchos casos no aparecieron nunca más. A mí me secuestran siendo miembro de la Unión de Educadores, como dije, y de la Mesa de Gremios en Lucha, que era un conjunto de sindicatos, muchos intervenidos ya, que nos habíamos agrupado para seguir la lucha por los derechos sociales, laborales, de la calidad de vida, de las condiciones de trabajo. Me secuestran junto a otro compañero también sindicalista el 9 de marzo del 76, previo al golpe, ¿verdad? Y permanezco esos días secuestrada y torturada sin que afuera supieran dónde estábamos,
en la ex D2, hoy Archivo Provincial de la Memoria, Museo Provincial de la Memoria, frente a la Plaza San Martín, donde hay un pasaje que se llama Santa Catalina. Lo cuento porque para las personas que viven por allí no es tan común como estar en Córdoba y saber dónde está situado, frente a la Plaza San Martín, la plaza más importante de Córdoba, al lado de la catedral. Fuimos llevados ahí y a veces digo, por suerte nos secuestraron antes del golpe. Y lo digo así por suerte porque siento que la sobrevivencia nuestra, la posibilidad de vivir, si bien pudo ser azarosa, tuvo mucho que ver con que todavía había un gobierno democrático relativamente, aunque en Córdoba con esa particularidad de la intervención, etcétera. Pero esto significó que pudieran salir a reclamar por los otros, tanto por mí, los docentes, cuanto por Rafael Flores, los obreros del caucho, porque él era secretario general de ese gremio. Y bueno, al manifestarse la gente en la calle, pedir por nuestra vida, por nuestra aparición, yo creo que eso influyó para que cerca del 20 de marzo nos legalizar. Ese legalizar quería decir llevarte una tarde en la oscuridad a la cárcel de Barrio San Martín, el día 22, nada menos que y nada más que un día antes de que se concretara el golpe militar. No sé si querés preguntarme algo o sigo el relato, porque tu relato es realmente, para no interrumpirlo, por eso yo me digo justamente tan cerquita del golpe, ¿no? Fue tu traslado a la cárcel. Tan cerquita y en una época que había mucha convulsión, porque existían luchas sindicales y políticas, pero también existía la lucha armada y existía aquello de que ponían bombas para provocar y decir que eran tales grupos. En otros casos, algunos grupos ponían realmente o bombas, amenazas. Había una disputa, ¿no es cierto? Y esa tensión llevó a que los días previos al golpe ya veníamos sintiendo un clima de golpe. A mí, cuando ahora digo por suerte, lo digo con el diario El Lunes, como se dice habitualmente, porque pudimos sobrevivir, pero también mucha gente de Perkins, de La Madera, de otros sindicatos que desaparecieron en esos días, no pudieron sobrevivir, los mataron, los desaparecieron, que ahora significa lo mismo, porque tantos años de desaparición y no decir dónde están, evidentemente es la muerte, ¿no? Evidentemente. Sí, yo quería centrarme bueno, me parece que está interesando la historia de vida, en que a mí me llevan a la cárcel, ahí sobrevivimos, no conocíamos cómo estaba el régimen carcelario, los primeros días no fue tan terrible, aparentemente tuvo que ver, por supuesto, todo con que se preparaba el golpe. Ya a los poquitos días empezaron a quitar todo lo que había, entre comillas, en una cárcel democrática. Hasta una radio tenían las chicas, por eso nos enteramos esa noche del golpe, ¿no? Y realmente yo pude ver, después de que me supieran desaparecida y no sabían nada de nosotros, a un abogado de mi gremio, la UPC, un compañero, a un familiar y a la secretaria general, que había sido ese momento de la Unión de Educadores en Capital. Entonces fue una emoción muy grande. Y entre otras cosas, esta compañera, que en esa época las mujeres, docentes o no, nos peinábamos a veces con toca o con armado de rulos, Blanca Díaz, que así se llamó esta compañera, y afortunadamente no le pasó nada más, pero lo voy a contar qué hizo en ese momento, me dice, tocame el pelo, Soledad. Estaba con el abogado y el guardia cárcel más allá, más atrás, porque era todavía el 23 de marzo, todavía, como dije antes, la cárcel democrática. Y Blanca me dice, tócame el pelo. Entonces yo le toco el pelo, en medio de ese armadito que tenía el pelo en aquellas épocas con spray o con rulos, toco una cosita así medio durita de plástico y me la guardo. Era un mensaje que decía con letra muy chiquitita, estamos luchando por tu libertad como antes por tu vida. Y una E que yo distinguí rápidamente, mi corazón me lo dijo, de Eduardo Requena. Él había hecho llegar ese mensaje tan hermoso y tan terrible, porque fue lo último que tuve de él, lo último. Eduardo era mi pareja, mi compañero, mi marido, y a su vez era dirigente de un gremio
chico que lo hicieron desaparecer, que también en la zona de San Justo entiendo que tuvo representantes. Yo no recuerdo bien si en San Francisco solamente, pero tuvo representantes. Ese gremio fue armado para los docentes privados y particulares en los años 70 desde las bases. Se llamó el CEPAC, se reunían en un colegio y ellos armaron este gremio. Eduardo Requena, que era mi pareja, lo había conocido yo también en la vida gremial, en el año del Cordobazo. Y esa palabra que él ponía ahí, yo no tuve conciencia del valor que tenía hasta que pasaron los días y yo la seguía guardando durante bastante tiempo, escondiéndola, y Eduardo desaparece a mediados del año, en julio, que entiendo que fue una fecha, por lo que he visto en los juicios y todo, tremenda de desapariciones y muertes. Con el pretexto de la guerrilla, secuestraban a trabajadores y a militantes, y a todos los que no pensaran como ellos, porque hay que decir que la gran mayoría de desaparecidos de nuestro país, de los 30.000, tiene que ver con el movimiento obrero, fíjate, tiene que ver con personas que trabajaban en fábrica, que militaban o no, porque trabajaban en una, no sé, en una metalúrgica, en la Fiat, en la Renault, en Córdoba, en fábricas pequeñas, en otro lado. Las Varillas tiene un desaparecido que es René Salamanca, del 24 de marzo del 76, sí, dirigente del ESMATA, una persona oriunda de las Varillas, con su familia en las Varillas, ¿verdad? Sí. Y eso, y también desaparecieron otros compañeros de lo que le decíamos la Kaiser, la Renault. Para no irme del tema, estaba contando cuando llegué a la cárcel, y para mí fue una sorpresa ver niños en la cárcel, en las escaleritas que subían al primer piso donde me llevaron, ver niños. Y estoy recordando que también de esa zona mataron en la cárcel, con el pretexto de la ley de fuga, a una chica Rossetti, Marta Rossetti, de Arqueola, y una de esos niños que yo veía en las escaleras al llegar y que me impactó muy mal. Yo decía, no puede haber niños en este lugar, por favor. Por suerte después lo sacaron. Era su hija, una pequeñita que se llama Virginia, que afortunadamente sobrevivió, no así su madre, a quien con otra compañera de San Francisco, como Tati Barberis, que ahora se me ha ido su nombre, si era María Elena, esa chica la mataron también, la sacaron. Los primeros muertos de la UP1 de Barrio San Martín está ella. Pero quería hablar de mi historia, me parece que ya conté bastante y no sé bien a dónde vamos apuntando. Sí, está muy bien, porque creo que sí, te escucho. No, que todo lo que estás contando nos grafica cómo fueron esos tiempos y del comienzo del terrorismo de Estado, ¿no? Eso es lo que quería marcar, porque afortunadamente ahora vamos a hacer la marcha, y digo afortunadamente porque cada vez es más grande y cada vez más gente toma conciencia, pese a lo difícil de este contexto, pese a las autoridades elegidas democráticamente, hay que decirlo, que tenemos ahora, que plantean o negación del terrorismo de Estado o defender, que es lo peor, ¿no? La negación ya es dolorosa y triste, porque hay que decir todas las verdades, todo lo que pasaba, y por supuesto decir que pasaba y que había violencia, pero no se puede olvidar que este país tiene 30.000 desaparecidos, muchísimos niños que aún quedan apropiados, que dejaban parir a las madres y se los robaban. Y aún así las abuelas han recuperado también a muchos, 130 y pico, que son militantes hoy de la causa de las abuelas, de los hijos a recuperar, de las leyes a defender, de la democracia que hay que profundizar. Eso es un orgullo que hay que tener, con todo el dolor del alma de que mataron en general a sus madres y en muchos casos a sus madres y sus padres. Eso se han convertido hoy y son conducción en Córdoba, una de las nietas recuperada y las otras rodean el trabajo de abuela ahora que se ha muerto, y va a ser la primera marcha sin Sonia Torres, un emblema para nosotros, que también ha ido a San Justo. Yo recuerdo a San Francisco y a Rollito ha ido Sonia Torres,
y muchos la han podido conocer por Canal 10, por Canal 12, por la publicidad que por suerte se hace de la lucha de abuelas, que es incansable, así como nosotros los presos políticos buscamos una salida que tenga que ver con no hablar solamente de la dictadura, hablar de la vida, de los derechos. Se habla de los deportistas desaparecidos, todavía falta una lista grande, pero también se habla de que los clubes luchan por la memoria, la verdad y la justicia. Me refiero que nunca nos quedamos en el pasado, ¿no? Trabajamos para transformar la cultura hoy y hacer una especie de revolución cultural también, ¿no? Es que el nunca más, por lo menos hasta hace un tiempo, parecía estar muy arraigado en nuestra sociedad. Creo que todavía lo está. Y bueno, eso seguramente se ve reflejado cada 24 de marzo con tanta gente que sale a la calle. Yo te quiero preguntar puntualmente a vos, Soledad, sí, ¿qué es lo que, porque de tantos años de lucha que llevas, qué es lo que te mueve? Mira, la verdad que esa pregunta me la hacen muchas veces y me di cuenta los otros días en San Francisco también, que yo digo por ahí en la película de las brujas del Cordobazo, voy a seguir militando por la justicia y bueno, la militancia es mi vida. Uno no quiere decir que su vida sea solo la militancia, quiere decir que la mueve la militancia, porque ha sido tan terrible lo que pasó y que no se puede olvidar nunca, y los enfrentamientos y el querer llevar a las proscripciones, como fue la del peronismo y tantas cosas, o como se pretende ahora prohibir derechos, ¿no es cierto?, negar derechos, avasallar derechos, hasta los de la jubilación de los viejos, que se nos va deteriorando cada vez más el poder adquisitivo, etcétera. El nunca más que vos dijiste, que está arraigado, yo siento que no peligra el nunca más, pero que hay que contundentemente defender que nunca más queremos enfrentamientos ni grietas de este tipo en nuestro país, y que realmente se concrete, se internalice en las mentes y en el corazón de los argentinos que nunca más podemos permitir un avasallamiento de cualquier tipo, sea con militares en la calle o sea con gobiernos autoritarios, aún elegidos democráticamente. Si la democracia peligra, todos tenemos que defenderla. Ese la patria se defiende, no se vende, en la calle se defiende, que pretendemos el 24 de marzo en Córdoba, en toda la provincia, porque hay actividades, hay que decirlo, cada vez surgen hasta más marchas, actividades previas. Todo el mes de marzo es el mes de la memoria. Y voy a contestar, si puedo, a lo que preguntaste, ¿qué me mueve? Yo creo que me mueve una cosa que me ha movido también en la docencia, la verdad. Y esa verdad va unida a la memoria y a la justicia. Si hay verdad, se llega a los juicios de memoria, como se llegó y se está llegando, y hay que seguirlos en este país, como hay que seguir buscando los nietos y los cuerpos de los nuestros, los restos. Si hay verdad, se concreta, aún tardía a veces, la memoria y la justicia. Y esa memoria a su vez enriquece la verdad, son como dos ejes que se retroalimentan para llegar a la justicia. Yo confío que hasta el último de las personas se van muriendo. Hay impunidad biológica hoy, también se nos van muriendo los testigos. Aquellos que violaron, encarcelaron, secuestraron, mataron, robaron viviendas, robaron campos, robaron estancias, robaron bienes, se quedaron con empresas, sean juzgados legítimamente, con todo el derecho a la defensa, y haya nunca más también en eso. Que algún día se terminen los juicios, pero con justicia, que no sean una parodia de justicia, que los genocidas que tienen que estar en la cárcel, aunque existe lo de los 70 años y muchos están en domiciliaria, pero que jamás puedan andar sueltos por nuestras calles. ¿Y por qué perseguimos esto, o persigo esto, o me mueve esto? No por un afán de venganza que jamás tuvo el movimiento de derechos humanos, sino por un deseo de justicia para las nuevas generaciones, para el futuro, para los jóvenes de mañana.
para lo que serían, por decir, nuestros nietos. Yo no los tengo, pero toda esta sociedad tiene hijos, nietos, y esos chicos son los que se merecen una patria no endeudada, como lo estamos ahora, una patria no pisoteada, como se la quiere pisotear ahora. El nunca más conlleva a todo esto, a defender los derechos, a decir que la lucha no es y no ha sido ni es en vano, que nuestros sueños de justicia y de una sociedad inclusiva siguen en pie. Y hoy decir nuevamente algo que dijimos en los 90, 99 y 2000, el hambre es un crimen. En una patria que tiene riquezas naturales. Hoy hay, por ejemplo, un problema tremendo con las lluvias, tremendo con las sequías, peligran las cosechas. Con este país que tiene riqueza para alimentar a tantos millones de personas, no podemos vivir con hambre. No puede vivir la sociedad con hambre, no puede haber un sector enorme de la patria que esté con hambre. Tiene que haber justicia distributiva, tiene que haber un futuro de inclusión de los sectores más postergados. No pueden ser pocas familias dueñas de la Argentina como lo son. Y esta disputa está hoy también, querida, y esta disputa es la nuestra, nunca más a un país sojuzgado, sometido, explotadores y explotados, nunca más, por supuesto, dictaduras militares, genocidio, pero nunca más tampoco atropello a la sociedad, excluir a los que ya están excluidos de por sí, negar a los discapacitados, burlarse de tantos males como estamos viviendo y tomarlo como algo que, bueno, se va a naturalizar. Que la diversidad no se acepte, que la discapacidad se pisotee. Todos estos derechos que los he mezclado muy rápidamente y quizás muy desordenadamente se me van ocurriendo cuando pienso en este proyecto nacional y que se traslada a la presión que están viviendo los gobernantes de las provincias. Bien, Soledad, estuviste haciendo un resumen y llegaste hasta la actualidad. ¿Y por qué crees que llegamos a este presente en el que, bueno, no queremos que se profundicen estos enfrentamientos y esto que estamos viendo que ocurre en la Argentina? ¿Por qué crees que llegamos a este 2024? Yo creo que sería motivo para otra charla de largo, realmente, porque no hay una causa, hay múltiples causas, ¿no es cierto? Bien. Y esas múltiples causas tienen que ver con lo que he sintetizado al final, el tema del hambre y el tema de la exclusión. Bien. Porque muchísima gente tuvo posibilidades en otro momento histórico de vivir una cuestión diferente y la clase media no estaba sojuzgada como empieza a estarlo ahora y empobrecida, y la gente votó con mucha desesperación. Sí. Los jóvenes quizás con un espejismo, como en el 2015 mucha gente creyó que la solución de ese gobierno, que el gobierno iba a traer una solución y fue el caos. Ahora también la gente, yo ya conozco gente joven arrepentida, gente de barrios pobres, conozco otros chicos, otros que han sido hijos de alumnos y compañeros de la vida, nada más, que no son militantes ni nada, que dicen cómo nos equivocamos, nos votamos en contra. No es la mayoría. Quizá en Córdoba la mayoría todavía aplaude esto, pero hay múltiples factores por los que se llegó a esto. También el deterioro de los políticos, también la poca humildad y la omnipotencia que han tenido la clase política, y ahora les hace creer que les quita a los políticos cuando está quitándole a sectores del trabajo. ¿No es cierto? Yo creo que hubo algo de espejismo, algo de confusión. La gente no vota porque sea ignorante, votan por una necesidad también, y mucha rabia no contenida, no contenida con canales de expresión, pocos referentes en la política que dijeran, daban ganas de votar otra cosa. Yo lo siento así. Quizás me equivoque, quizás sea parcial lo que planteo, evidentemente que no hay una sola causa, como vos misma dijiste, es multicausal. Por supuesto. Pero creo que vamos a llegar a un consenso cuando la gente lamentablemente sufra más, porque vamos a sufrir más todos, y se esté dando cuenta del error que se ha cometido. Yo desearía que este gobierno le vaya bien,
Mi deseo más íntimo sería eso. No lo voté ni lo hubiera votado nunca, pero pienso que uno siempre quiere que le vaya bien para que le vaya bien al país. Pero no es posible. Con lo que están haciendo no es posible. Cuando se decía dinamitar el Banco Central, que después fue una frase, pero hay cosas de las reglas económicas con lo cual se dinamita también el Banco Central, se dice cosas muy graves. Pasar una motosierra a la educación pública, limitar la cultura, cerrar el Inca, bueno, tendríamos tantas cosas para mencionar. Decir que se iba a arancelar la educación o privatizar y no estar lejos de algunas cosas que se están haciendo con las universidades, ¿no es cierto? Es grave, es grave. Bien, Soledad, por supuesto que nos interesa tu opinión, por eso te la preguntamos. Y con respecto a los jóvenes, faltaría jóvenes, un mensaje, ¿no? Un mensaje para los jóvenes y bueno, y sí, las banderas que levantamos este 24 de marzo. Sí, la verdad que el mensaje para los jóvenes es que como hoy es una era de velocidad, de vorágine, no se dejen llevar totalmente por las redes sociales, estudien, piensen, pregunten, así como vos como periodista estás siendo responsable para que llevemos al oyente elementos no para que siga lo que yo digo, Soledad García o Juan Pérez, no, para que piense a partir, que interpele a partir de lo que pasa. Negación del cambio climático, medio país inundado. Entonces no estamos diciendo tonterías, que hoy los derechos tienen que ligarse a los derechos del medio ambiente, que hoy los jóvenes tienen que pensar cómo defender la vida y la naturaleza y sus poblaciones. A lo mejor en las varillas no hay tantos sectores pobres o marginados, pero debe haber problemáticas en las cuales pensar y otros sectores que articuladamente pueden ayudar a solucionar esas problemáticas, ¿verdad? Entonces creo que hay que buscar como nunca las tramas. Yo hablo de las urdimbres en algunas poesías, como un tejido que hay que hacer, que las redes tienen que ser más que redes sociales de la comunicación, tienen que ser redes humanas de colaboración. ¿Cómo vamos a quedar ahora? ¿Cómo va a quedar Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, el norte, donde sea que están las lluvias tremendas y estas tormentas? Todos tenemos que pensar en ayudarnos, pero no ayudar como yo puedo y doy una dádiva o caridad, que tampoco es malo que haya sentimientos caritativos y solidarios, pero hay que hacerlo para que todos podamos estar contenidos en esta sociedad y no hay algunos que estemos más o menos, la mayoría re mal y un sector pequeño pero enormemente grande en poder que tiene todas las riquezas. Y todas las riquezas no estoy hablando solamente de los bienes materiales, porque los bienes culturales, los bienes de este cambio cultural que queremos hacer nosotros, me parece que son un desafío hoy y defender los derechos. No, los jóvenes no pueden dejarse pasar por encima, como contestaban en algunas encuestas. Y bueno, si yo jubilación no tengo, si yo trabajo en negro, es cierto, pero hay que luchar contra eso. Esa sociedad también excluida, esa gente que no tiene trabajo, esos jóvenes que deliran por irse del país y luego están en condiciones a lo mejor no tanto materiales, pero de dignidad de vida, viviendo terriblemente, como me contaban unos chicos los otros días, que comían todos juntos en una mesa, pero que algunos no tenían lugar para su plato, porque viven 6 en un departamento que es para 4 en Europa, o para 3. Entonces, me parece que hay que desmitificar muchas cosas, correr el velo de la ignorancia. No digo que los chicos sean ignorantes, sino que se dejan delirar, a veces deslumbrar por las redes, por lo que se les ofrece como la panacea. No hay remedios, tenemos que construir lazos entre todos. Cada uno debe poder poner algo, lo que le sobra, que tiene interiormente, que es una predisposición al amor, a la cultura, al poder hacer, no sé, una transformación de nuestra vida. Yo creo mucho en eso, y creo mucho en el ser humano como transformando su realidad, como una voluntad, decisión política de construir otra cosa.
hoy, aún hoy, ¿no? Bueno, qué bueno que nos des este mensaje que es esperanzador en definitiva, ¿no, Soledad? Un gusto, como siempre, conversar con vos en torno a estos temas, porque bueno, es el 24 de marzo el motivo del llamado, pero tiene que ver con muchos otros temas de los que hemos hablado también. Sí, y queremos una marcha pacífica como han sido siempre, donde decimos la patria no se vende, en la calle se defiende, es defenderla serenamente, con seguridad, con la... también seguridad, con seguridad ciudadana me refiero, pero también con la seguridad de que las marchas del 24 de marzo son multitudinarias, también en crecimiento cada año de incorporación de jóvenes, jóvenes adolescentes, jóvenes de los barrios. Los otros días hubo un encuentro multitudinario de democracia y derechos humanos de chicos jóvenes de secundario, universitario, etcétera, de la mesa de trabajo por los derechos humanos. Y eso a nosotros, los viejos, nos da mucha esperanza, porque quiere decir que no todo está perdido, sino que la conciencia puede seguir creciendo, multiplicándose, y así vamos a hacer mucho más por nosotros mismos y por los demás. Y gracias por la nota, un saludo a todos los oyentes, siempre es un placer estar contigo y dialogar con serenidad, porque es lo que hace falta, ¿no? Y estoy a disposición para cualquier otra consulta que necesiten o contactos para hablar con otras personas también. Por supuesto, te tenemos en cuenta. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo enorme a esa zona y a las Varillas en particular. Bueno, un abrazo, Soledad. Otro inmenso. Gracias, Analía. Hasta pronto. Chao, chao. Adiós.